Cuando vi la noticia del divorcio de Emily en Moments, supe que Ethan y yo íbamos a terminar. Claro, no era solo yo, todos lo creían. Vi muchos comentarios en esa publicación de Moments de amigos, compañeros de clase y parejas de Ethan. Abajo preguntaron, Emily, celebrando tu regreso a la soltería, ¿cuándo volverás? Sí, un hombre te ha estado esperando mucho tiempo. Siempre se muestran distantes cuando me ven. Fui a la fiesta con Ethan y me llamaron cuñada con educación, pero enseguida apartaron la mirada, negándose a decir una palabra más. Pero de vez en cuando nuestras miradas se cruzan, puedo ver claramente el arrepentimiento en su mirada. Sí, cuando vemos películas, ¿a quién no le gusta ver al talentoso estudiante y a la bella dama finalmente unidos? Ya hay suficientes arrepentimientos y decepciones en la vida. Ethan y Emily son una pareja perfecta, crecieron juntos, estudiaron juntos y, naturalmente, se enamoraron. Todos a su alrededor decían que sin duda se casarían algún día, si Emily no se casaba con otro. Una vez vi una foto de Emily y Ethan en casa de la madre de Ethan. Emily es muy hermosa, con la piel blanca y delicada como la porcelana. De pie junto al hombre encantadoramente con los ojos llenos de risa, cualquiera que los viera diría que son la pareja perfecta. La madre de Ethan suspiró y me dijo, no sé qué estará pensando Emily. Se fue al extranjero y se casó allí. Pobre Ethan. Cuando dijo esto dejó de hablar, pero supe que quería decir que el pobre Ethan perdió a su verdadero amor y luego se las arregló para casarse conmigo. Para él, ella era una examante, una cicatriz que ya había sanado, no la mencionaba deliberadamente ni le dolería, pero pensar en ella aún lo desconcentraba. Lo habían visto luchar por ella, ponerse celoso y enfadarse, pero al final, todo había sido en vano. Más tarde, cuando nos vieron a Ethan y a mí, inevitablemente se sintió un poco ausente. No es que Ethan me trate mal, es una persona muy decente que siempre me muestra el respeto que merezco como su esposa, sin importar dónde estemos. Fui a la vieja casa a comer con él y después de comer, me tomaba de la mano y paseaba conmigo por el jardín. Me torcí el tobillo y él se agachó de espaldas a mí, ladeando ligeramente la cabeza. Bajo la luz de la luna, había un atisbo de ternura. Chasqueó la lengua y subió. A menudo me quedo despierto hasta tarde trabajando, y él sostenía una taza de leche a mi lado, apoyado contra la pared, y golpeaba suavemente mi escritorio. Date prisa y termina de beber, todavía tengo que lavar la taza. Frente a mí nunca perdía la compostura, lo manejaba todo con soltura. Incluso en la cama, con las comisuras de los ojos enrojecidas, en los momentos más íntimos, simplemente sonreía. Como un compromiso, me llamó con un tono extremadamente frío, Anna, seamos así de ahora en adelante, Su primer amor ya se había casado con otra, y él se casó conmigo, así que me dijo, seamos así. Revisé los comentarios uno por uno y vi que alguien me mencionó sin querer. Un momento, ¿no se está preparando Ethan para su tercer aniversario hace poco? Dijo que quería sorprender a su esposa. Este comentario se publicó hace menos de un minuto, y alguien probablemente lo consideró inapropiado y lo borró rápidamente. Aparte de mí, probablemente pocos lo vieron. El dedo que puse sobre la pantalla del teléfono se tensó un instante. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 3 años. ¿De verdad me está preparando Ethan una sorpresa? Justo cuando pensaba esto, vi que a Ethan le gustaba la publicación de ese momento. No dijo nada, precisamente por eso fue suficiente para dejar volar mi imaginación. Abrí mis propios momentos. Soy una persona a la que le gusta mucho compartir la vida, y suelo publicar momentos diarios de vez en cuando. Me desplacé de principio a fin, y no vi rastro alguno de Ethan. Es alguien que odia los problemas y nunca le importan. Suspiré con una sensación de finitud, amor o no amor era demasiado obvio. Pero no tuve opción. Cuando nos conocimos por medio de un emparejamiento, le dije a Ethan que me ayudaría a salvar a mi familia del borde de la bancarrota y que me casaría con él, era un acuerdo mutuamente beneficioso. Ahora, Emily está de regreso. Quizás debería preguntarle sinceramente qué quiere decir. Si quiere el divorcio no tengo objeción, aunque me guste mucho. Tras tomar esta decisión, busqué con calma el número de teléfono de Ethan y lo llamé. Respondió rápidamente. No había tenido tiempo de hablar cuando sonrió levemente con mucha calma. Anna, ya estás en casa. Volveré pronto. ¿Quieres que te traiga algo?
Apreté la palma de la mano y respondí con calma, no, es solo que tengo algo que quiero hablar contigo. Quizás mi tono era demasiado serio, su voz se detuvo y su sonrisa se desvaneció lentamente. ¿Es importante?, preguntó. Dije, sí, muy importante. Después de terminar la llamada, me senté en la sala a esperarlo. Durante esos breves 10 minutos pensé en muchas cosas. Al día siguiente de casarme con Ethan, recibí una solicitud de amistad de Emily. Dijo que era la hermana de Ethan y que creció con él. Estaba lejos y no pudo asistir a nuestra boda, así que solo pudo felicitarme por mi matrimonio de esa manera. Dijo que lo sentía mucho. En ese momento, no sabía que ella era el inolvidable primer amor de Ethan. Le di las gracias amablemente. Más tarde, cuando supe su identidad, de repente me di cuenta. A veces soy una lástima, pero por alguna razón, no la borré ni le conté esto a nadie. Probablemente porque en ese entonces aún no quería a Ethan, y a la gente le encantan los dramas, así que lo veía todo con frialdad. Quería ver qué más haría Emily, pero por desgracia, no hizo nada, y en cambio mi relación con Ethan se estrechó. Muchas veces pensé que a Ethan probablemente le gustaba mi obediencia y silencio, pero más allá de eso, no había nada más. Ya no era joven, ni me amaría como amaba a Emily. Esa noche no esperé a que Ethan regresara, ni recibí ningún mensaje ni llamada suya. Lo llamé varias veces, pero nadie contestó. Sostuve el teléfono, mirando los números y los contactos. Por un momento casi lloré. De repente presentí que ya no podría esperarlo. Cuando alguien se reencuentra, debe haber alguien que se pierde. La vida es impredecible, siempre es así. Me quedé atónito un buen rato, luego le envié un mensaje, si estás ocupado, no te apresures a responder. Me iré a dormir primero. A las 3 de la mañana, me respondió con una sola palabra, está bien. Esa noche me desperté muchas veces y no dormí bien. Al día siguiente tuve fiebre, tomé medicamentos y dormí un buen rato. Cuando desperté, ya era de noche. Ethan seguía sin regresar. Así, pasaron 2 días más. El día que mi cuerpo se recuperó, vi la publicación de Emily, y me di cuenta de que Ethan no había estado en la ciudad de estos últimos días. El día que lo esperaba en casa, Emily tuvo un accidente de coche al otro lado del océano, y Ethan tomó un vuelo nocturno para venir corriendo. Durante estos días, se ha quedado con ella y, como era de esperar, no ha tenido tiempo de prestarme atención. Esa noche me quedé sola fuera de la villa, al otro lado de la calle, sin Ethan. Había luna esa noche y su luz me nubló los ojos. Suspiré. Respecto al divorcio, ya no hacía falta preguntarle la opinión a Ethan, ya me había respondido de otra manera. Llamé a mi madre, contestó y solo dije 2 frases antes de que suspirara, cuando te casaste con Ethan, te estabas extendiendo demasiado, no eran una buena pareja. El divorcio probablemente sea lo mejor. Mientras hablaba me consoló, Ethan parece bastante accesible en apariencia, pero su personalidad es más fría que la de cualquier otro. Simplemente no parece alguien capaz de amar. Eso no es cierto. He oído que durante los años que amó a Emily, quiso darle todo lo bueno del mundo. La apreciaba, la protegía y temía muchísimo que la trataran mal. Pero Ethan y yo no somos buena pareja. Él es un joven amo rico criado en el lujo, siempre exitoso en todo lo que hace y siempre quiere lo mejor. Lo único que no salió como esperaba fue el matrimonio. Tras la boda de Emily, la familia de Ethan insistía constantemente en que saliera en citas a ciegas. La familia de Ethan, aunque lamentaba su desventura con Emily, también temía que quedara atrapado en el dolor del amor y fuera incapaz de salir de él, así que se les ocurrió esta idea. Durante ese tiempo montones de chicas se reunieron a su alrededor, herederas, socialites y damas, tantas que era deslumbrante. Sin embargo, al final, me eligió. Uno de sus amigos era compañero mío de clase y me mencionó casualmente, diciendo, tengo una compañera de clase que se ve bastante bien, solo que viene de una familia desfavorecida, tiene buen carácter y es muy fácil llevarse bien con ella. Pero es una lástima, parece que su familia ha tenido problemas recientemente y está a punto de quebrar. Ethan, ¿te acuerdas de esa chica? La primavera pasada vino a mi fiesta de cumpleaños, e incluso le pedí que me ayudara a llevarte una sopa para la resaca. Ethan era muy callado por aquel entonces, siempre apático al salir, poco hablador,
y nadie pensó que reaccionaría a ese comentario. Pero inesperadamente habló con voz grave: «Organízame una cita con ella». La sala estalló en sorpresa. «Ethan, ¿quieres ver a mi compañera de clase?». Ethan rió en ese mismo instante, lleno de interés. A lo largo de los años, algunos siempre se han sentido injustos con esto. Creen que Ethan se precipitó en este matrimonio y que yo no soy digna de él. Mencionaban delante de mí, tanto abierta como disimuladamente, a la chica que una vez estuvo junto a Ethan y a la que llamaban la pareja de oro. Si Emily es la luna en el cielo, yo soy el barro en el suelo. Cuando Ethan me pisa, quienes lo rodean estarían deseando comprarle un par de zapatos nuevos. El día que Ethan regresó, yo estaba haciendo mi equipaje. Empujó la puerta con la mirada cansada y desgastada. Se frotó la sien y caminó hacia la sala mientras decía: «Lo siento, últimamente he tenido algunos problemas y no he podido prestarte atención». Al decir esto vio claramente la situación y se calló de repente. Hice una pausa: «Aún no he terminado de empacar, está un poco desordenado». «Puedes sentarte primero, espérame un momento, termino pronto». Se quedó quieto, inmóvil. Después de un rato me miró de arriba a abajo y luego, casi distraídamente, preguntó: «¿Vas de viaje de negocios?». «No de viaje», volvió a preguntar con la voz ligeramente temblorosa. Suspiré a punto de responder, pero de repente se burló, como si ya hubiera pensado en algo. Con una mirada fría, mirándome desde arriba, dijo: «¿Qué? ¿No es un viaje de negocios, no es un viaje? ¿Con tanto alboroto? ¿Será que quieres divorciarte de mí?». Desde que nos casamos nunca había visto a Ethan así, brusco y agresivo. Ante su mirada asentí: «Sí, divorciémonos». Apretó los labios y miró el equipaje a mi lado. «No bromeo. Antes de casarnos me dijo que mientras me sintiera cansada o harta, podía terminar este matrimonio en cualquier momento». Tarareé: «No bromeo». Bajo la cálida luz amarilla, guardó silencio un buen rato antes de hablar: «Dame una razón». Sostuve la maleta en la mano, sin saber muy bien por dónde empezar. Se sentó pacientemente y dijo: «Si no puedes decirlo, no importa. La noche es larga, tómate tu tiempo para pensar». «Tengo tiempo de sobra». El hombre tenía una expresión tranquila, pero aún tenía un moretón bajo el ojo. Era evidente que llevaba mucho tiempo sin dormir bien. Respiré hondo y estaba a punto de hablar cuando llamaron a la puerta. Era el taxista al que había llamado. Me acerqué, abrí la puerta y dije: «Enseguida». Luego miré a Ethan y me tragué las palabras que quería decir. Al final, fue él quien me ayudó. Nunca me he entrometido en sus asuntos con Emily. Ahora que he decidido dejarlos en paz, no hay necesidad de decir tanto. Es simple, han pasado 3 años y estoy harta. Estaba un poco aturdido, frunció el ceño y me miró. Le puse el acuerdo de divorcio delante y me fui. Cuando estaba a punto de irme oí su voz, con un matiz de autocrítica y un dejo de indiferencia. Dijo: «De acuerdo, entonces divorciémonos». Firmé un acuerdo prenupcial con Ethan por insistencia. Fue como si supiera que este día llegaría. Dejamos muy claro que al separarnos no le quitaría nada. Pero cuando llegó el día, seguía siendo muy generoso. Le pidió al abogado que volviera a redactar el acuerdo de divorcio. Me dio generosamente la mitad de la propiedad a su nombre y también me dio mucho dinero. Dijo: «Si no quieres estas cosas, podemos quedárnoslas». Cuando dijo esto, estábamos sentados frente a frente y su mano golpeó el papel. Al levantar la vista, su mirada se posó en mí con un sorprendente tono de confrontación. De repente sentí que en realidad no quería divorciarse de mí. Pero este pensamiento solo pasó fugazmente y al instante siguiente sonó su teléfono. Vi el nombre arriba, era el número de Emily. Su expresión era un poco inquieta, pero también parecía aliviada. Se levantó rápidamente, caminó hacia el balcón cercano y contestó la llamada. «Mira, no importa lo ocupado que esté uno, siempre hay tiempo para contestar una llamada». Pero ese día esperé y esperé, solo para recibir un simple visto bueno. Lo miré de espaldas, levanté la mano y firmé. Después de firmar, sin esperar a que terminara la llamada, me fui. El día que recibimos el certificado de divorcio, él estaba sentado en el coche observándome con una expresión sombría y confusa. «Anna, ¿es esto lo que quieres?».
¿Sin arrepentimientos?, pregunté. Respondió. Curvó ligeramente los labios agarrando el volante con fuerza, miró a un lado y dejó de mirarme. Bueno, me voy. Di un paso atrás y le hice un gesto de despedida. No me miró y al instante siguiente el coche pasó a mi lado. En poco tiempo se difundió la noticia de mi divorcio de Ethan. Oí que el día del tercer aniversario de Ethan y el mío, un grupo de ellos trajo algunas cosas y tocó el timbre de Ethan. Pensaron que les esperaba una escena cálida y premeditada, pero al final no hubo nada, solo Ethan en pijama con la cara vacía. Alguien preguntó con torpeza, Ethan, ¿no nos lo dijiste antes? ¿Ibas a sorprender a tu esposa? Ethan miró a la gente que estaba afuera un buen rato, luego se mordió la comisura de los labios y dijo, lo olvidé, pueden regresar. Alguien preguntó instintivamente, ¿por qué? La mano de Ethan estaba en el picaporte como si recordara algo. Su mirada se volvió ligeramente fría al decir, ¿por qué si no? Ya estamos divorciados. Con este alboroto todos supieron que Ethan y yo habíamos terminado. Pero por mucho que insistieran, Ethan no decía nada más. Al no conseguirle nada, se volvieron a preguntarme. Su tono era comprensivo pero con cierta condescendencia. No respondí, fingí no verlo y me dispuse a borrar su información de contacto, incluyendo la de Emily. De ahora en adelante lo que pase entre ellos no me incumbe. Ethan y yo siempre hemos sido personas de mundos diferentes. En este momento me siento algo aliviada. A lo largo de los años, salvo por la gran suma de dinero que Ethan me dio en nuestra boda, no ha habido ningún problema entre nuestras familias. A finales de este mes, fui de viaje de negocios y vi a Ethan en el vestíbulo del aeropuerto, había ido a recoger a alguien. Entre la multitud y después de 3 años, finalmente vi a Emily. Estaban juntas y realmente parecían la pareja perfecta. Me quedé quieta un momento y de repente anunciaron mi nombre en la transmisión, era hora de subir. Al darme la vuelta, vi que Ethan se detenía de repente. Miró a su alrededor un rato antes de bajar la vista. Cuando el avión aterrizó abrí mi teléfono y vi un mensaje de Ethan. Me preguntó, ¿eres tú, verdad? El día que regresé a la ciudad B poco después de llegar a casa, recibí otra cita para reunirme con un cliente. Llegué al lugar acordado como habíamos prometido, y para cuando terminamos los detalles, ya casi había anochecido. Salí de la sala privada y vi a una persona inesperada, era Emily. Llevaba el teléfono en la mano con la cara llena de sonrisas, haciendo una llamada. Sí, he vuelto al país. No te preocupes, esta vez sí que aprovecharé la oportunidad. ¿No es casualidad? Me acabo de divorciar, y Ethan también se divorció. Debe de seguir sintiendo algo por mí, ¿verdad? Estaba escuchando a un lado, asintiendo involuntariamente. Sí, algunas amistades de juventud no son fáciles de dejar. Me acerqué y al pasar junto a Emily, colgó el teléfono y me miró, ¿me suenas un poco, nos conocemos? Dije que no y asintió cortésmente sin preguntar más. Sin embargo, al instante siguiente mi camino se bloqueó. Levanté la vista y vi la mandíbula despejada del hombre. Ethan me miró y tras un instante, como si no le importara, preguntó ¿por qué estás aquí? Esta pregunta surgió de la nada, pero la entendí. Quizás pensó que yo sabía que estaba aquí y vino a buscarlo. Guardé silencio un momento y luego le expliqué, hay un cliente aquí, vino a hablar de algo. La expresión de Ethan se endureció un poco y tras un momento, se aclaró la garganta con torpeza. Está bien, me voy, te despido. Miré hacia atrás y Emily estaba de pie cerca de mí observándonos. Levanté el teléfono que tenía en la mano. No hace falta, aún tienes amigos. Llamo al coche, llegará pronto. Dicho esto, lo aparté y empecé a caminar, pero de repente me agarró la muñeca y apretó los labios con fuerza. Espera, tengo algo que preguntarte. Levanté la vista, ¿qué? Me miró sin pestañear, pero su agarre se aflojó un poco como si temiera hacerme daño. Lo que dijiste ese día no era cierto, ¿verdad? Me quedé atónita un momento y de repente me di cuenta de que probablemente se refería a lo que dije, estoy harta. ¿Qué más da ahora? Ya estamos divorciados. Después de decir eso, aparté mi mano de la suya y salí. Más tarde me enteré de que ese día le estaban dando una fiesta de bienvenida a Emily.
Sin embargo, después de verme, el entusiasmo de Ethan, inexplicablemente, se desvaneció por completo, solo se sentó un rato antes de buscar una excusa para irse. El sol sale y se pone así, y nunca imaginé que durante mucho tiempo, Ethan y yo no nos volveríamos a ver. A finales de este mes, tuve la oportunidad de ir al extranjero para un intercambio de estudios. Al segundo día de llegar al extranjero, estaba caminando por la calle y perdí mi teléfono y mi billetera. Conseguí un nuevo número de teléfono y solicité una nueva cuenta de WeChat. A las 5 de la madrugada de esa misma noche, estaba medio dormido cuando desperté sobresaltado. Abrí mi teléfono y lo que apareció ante mis ojos fue una foto de Emily saliendo de la compañía de Ethan. Los internautas desenterraron su relación con Ethan y también encontraron vídeos y fotos de Emily ganando varios premios en la escena internacional de la danza a lo largo de los años. Vi que alguien me mencionó en los comentarios. Escuché que Ethan estuvo casado antes, ¿es cierto? Al poco tiempo alguien respondió, tengo un amigo en su círculo y escuché que ya están divorciados, sin sentimientos por ninguno de los dos. Al verlos mi mano se detuvo un momento y de repente pensé que durante los 3 años que Ethan y yo estuvimos juntos, nadie nos deseó lo mejor sinceramente, todos pensaban que no duraríamos. Unos días después, recibí una llamada de un amigo. Me dijo, Ethan ha estado como loco intentando contactarte estos 2 últimos días. Dijo que no pudo contactarte y que no sabía que te habías ido. Lo pensé un momento y le pregunté si me había dicho de que quería hablar conmigo. Mi amigo suspiró, no sé, no lo dijo. Si hubiera querido saber mi número, no habría sido difícil, pero después de ese día, no volví a recibir una llamada suya. Fue solo que, durante la primera nevada del año, al asomarme a la ventana y mirar hacia abajo, vi vagamente una figura familiar. Pero al mirar con más atención, no había nada en absoluto. Desde que llegué no he mantenido contacto con mucha gente y cuando hablo, nunca menciono a Ethan. De vez en cuando, también me pregunto si ya se habrá casado con la persona que ama de verdad. 2 años pasaron volando. Cuando regresé a mi país, coincidió con el compromiso de mi mejor amiga. Me llamó y me pidió que la acompañara a probarse vestidos de novia. Fui, pero no esperaba encontrarme con Ethan. Al otro lado de la calle, estaba de pie junto a un coche, mirando su teléfono, sin fijarse en mí. Después de 2 años parecía haberse vuelto mucho más severo, y su actitud se había asentado, haciendo que la gente se resistiera a acercarse demasiado. Aparté la mirada y seguí a mi amigo al interior de la tienda. Se probó varios vestidos de novia y finalmente se decidió por 2. Justo cuando estábamos a punto de irnos, de repente recordó algo y se negó a ir, instándome a que me probara un vestido también. Después de probármelo y salir, me llevó aparte un buen rato antes de decirme, Anna, ¿alguna vez has pensado en casarte? Aún eres joven y tan guapa. ¿Con qué tipo de hombre quieres casarte? Me reí entre dientes. No lo había pensado por ahora. Mi amiga suspiró. ¿Qué tal si te presento? Tengo algunos candidatos que son bastante buenos. Podemos quedar cuando tengas tiempo. Escuché pacientemente, pero otra voz llegó a mi oído, cuñada. Me giré y vi a Michael, el primo de Ethan, que siempre había sido bastante respetuoso conmigo. También era de los pocos que no mencionaba a Emily delante de mí. Su mirada se posó en mí un buen rato antes de decir, estoy acostumbrado a llamarte así, lo siento, Anna. ¿Cuándo volviste? ¿Es para un compromiso o una boda? Para algo tan importante, ¿cómo es que no hubo ninguna insinuación? Estaba a punto de explicarle cuando un miembro del personal se acercó e interrumpió la conversación, diciéndole a Michael, señor, el señor Ethan lo espera afuera y le pide que se dé prisa. Miré hacia afuera y vi una figura de espaldas a nosotros, con la camisa ligeramente arremangada, girando distraídamente una llave del coche por aburrimiento. Los hermanos siempre han sido muy unidos, y esta vez debería haber venido con Michael, pero parecía reacio a poner un pie en un lugar así y ni siquiera miró dentro. Michael se puso nervioso de repente y su mirada se tornó un poco nerviosa. Tengo algo que hacer, así que me voy primero. Te contacto más tarde. Tras decir eso sin esperar mi respuesta, sacó apresuradamente a su compañera por la puerta. Sin embargo, no esperaba encontrarme con Ethan tan pronto. Me habían invitado a una cumbre empresarial, sentado al fondo. A mitad de la conferencia vi a alguien de la primera fila levantarse lentamente y subir al escenario.
El hombre vestía traje, miraba fugazmente a la gente en el escenario y hablaba con un tono lento y pausado, como si nada pudiera afectar su humor. Al terminar de hablar, la niña a mi lado susurró: «Qué guapo, hoy que sigue soltero, sin una sola mujer a su alrededor». Me sorprendió un poco que siguiera soltero. Justo cuando pensaba en esto, levanté la vista y vi que la mirada de Ethan se detenía de repente, perdiendo la calma y la naturalidad de antes. Al terminar, salía y vi a Ethan en la puerta, con la mirada fija en mí, sin esquivarla en absoluto. Había demasiada gente alrededor, así que instintivamente cambié de dirección, planeando irme por el otro lado, pero entonces recibí una llamada de un amigo. Me preguntó si estabas libre mañana. Ven a ver el lugar que elegí. Sonreí y le dije: lugar de compromiso, vale, cuando tengas tiempo. Después de hablar, colgué el teléfono y levanté la vista, solo para ver que la mirada de Ethan, que estaba cerca, se volvía inusualmente fría. Me miró, frunció ligeramente los labios, no dijo nada y se fue. Esa noche, justo cuando me sentaba en casa, apareció un número familiar en mi teléfono. Casi pensé que estaba alucinando, hacía mucho que no nos comunicábamos, y el encuentro de hoy era solo una coincidencia. Ahora me llama, ¿será que ha pasado algo? Contesté la llamada y en cuanto se conectó, oí la voz de un hombre al otro lado, grave y ronca, con un dejo de borrachera. Habló casi sin rodeos: «Felicidades». Guardé silencio un momento. Parecía que Michael ya le había contado lo de ese día, y él también creía que me iba a comprometer. Sostuve el teléfono sin saber qué decir, y con pereza de explicarle que en realidad era un malentendido, así que simplemente respondí con un tarareo. Al terminar de hablar, lo oí reír suavemente sin ninguna emoción en particular, pero con un dejo de burla indescriptible. Después de un rato tomó la iniciativa de colgar, se quitó el teléfono de la oreja y vi la duración de la llamada: 54 segundos, 2 frases y nada más. Dejé el teléfono, fui a ducharme y al salir, oí el teléfono sonar sin parar. Me acerqué, lo cogí y vi el registro de llamadas. En tan solo media hora, Ethan me había llamado 11 veces. De repente me dieron ganas de reír. Ese tipo siempre está tranquilo, como si nada en este mundo pudiera conmoverle el corazón. Y ahora insistía tanto que me llamó más de 10 veces. Justo cuando pensaba en esto, el teléfono volvió a sonar. Lo miré 2 segundos, contesté y si no lo hubiera hecho con su actitud, no me cabía duda de que al instante siguiente aparecería abajo en mi casa. «¿Qué pasa?», pregunté, pero el otro lado guardó silencio. Sentí una extraña ira, y no pude evitar decir: «¿Has hecho tantas llamadas toda la noche? ¿Qué quieres exactamente?». El hombre finalmente habló. Su voz era fría y hablaba despacio, preguntándome: «¿Por qué no contestaste el teléfono ahora? ¿Hay alguien a tu lado? ¿Estás con tu prometido?». Me asaltaron 3 preguntas consecutivas y me quedé atónita por un momento. Justo ahora no había contestado, y él pensó que estaba haciendo algo. Apreté los labios, un poco impaciente. «¿Qué tiene que ver contigo?». En cuanto terminé de hablar, oí el clic de un encendedor desde el otro lado. Ethan sonrió levemente con un tono algo serio, pero su voz era vaga. «¿Es más rico que yo? ¿Te trata mejor que yo? ¿Solo quieres casarte con él?». Siendo sincera, si tuviera que responder a estas 2 preguntas, no sería difícil. Hay muy poca gente en toda la ciudad que sea más rica que él. Durante los 3 años que estuvimos juntos, no pude encontrarle ningún defecto. Siempre me defendía y me apoyaba incondicionalmente. Si quería ir a algún sitio, solo tenía que decírselo una vez, y al día siguiente lo tenía todo perfectamente organizado, sin ser superficial. Sostuve mi teléfono dudando si hablar, y Ethan también permaneció en silencio. Después de un largo rato, suspiró: «¿Quieres el divorcio por Emily, verdad? Ni siquiera me preguntaste qué pasó realmente antes de juzgarme. Anna, no es justo que me trates así». En ese momento, no sé si fue una ilusión mía, pero la voz del hombre sonaba un poco entrecortada. Al darme cuenta, me sentí un poco nervioso y colgué el teléfono instintivamente. Estaba casi seguro de que Ethan estaba borracho esa noche. En circunstancias normales, jamás haría algo así. Después de colgar, Ethan no volvió a llamar. Después de su arrebato, me costó un poco conciliar el sueño. Creo entender a qué se refiere Ethan.
Se inclina ante mí explicándome que tiene motivos ocultos con respecto a Emily. En realidad no había nada entre ellos. El divorcio en aquel entonces fue una decisión obstinada, pero era joven y no me dejaba espacio. He sido una persona muy sensible desde niña. Soy la segunda hija de mi familia, tengo una hermana mayor y un hermano menor. Mis padres me adoran, pero no se preocupan demasiado por mí ni se entrometen demasiado en mis asuntos. A los 12 años rompí el juego de té favorito de mi padre. No dijo nada y simplemente se dio la vuelta para comprar uno nuevo. Pero unos días después, cuando mi hermana cometió el mismo error, él sonrió y se tapó la nariz, diciendo que nunca le había dado un momento de paz. Crecí con mucho cuidado, intentando no causar problemas. Más tarde me casé y me divorcié de Ethan, y también tenía miedo de causarle problemas. No me atreví a decírselo. Siempre oía a otros decir que no éramos compatibles, y nunca me atreví a preguntarle nada relacionado con Emily. Cuando llegó el momento del divorcio con cierta arrogancia, pensé que era una persona muy considerada, que no preguntaba ni decía nada, solo le hacía espacio a mi ser amado. Qué reconfortante fue, siempre creí que no lo merecía, dividida entre el orgullo y la inferioridad. Al final, me hizo sentir incómoda y desagradable. Al día siguiente me desperté muy temprano, bajé y vi un coche aparcado no muy lejos. En realidad nunca lo había visto, pero en ese momento, como si tuviera una premonición, me acerqué. Miré por la ventanilla entreabierta y vi a Ethan con los ojos cerrados, apoyado en el asiento, el ceño ligeramente fruncido y durmiendo inquieto. Por un momento incluso me dio un poco de pena, parecía que había estado aquí toda la noche. Pensando en las 13 llamadas de la noche anterior, apreté los labios y al final no lo desperté. Tras salir del complejo residencial, conseguí la información de contacto de Michael con bastante esfuerzo y lo llamé. En cuanto contestó fue el primero en gritar, «Cuñada». Me quebró un poco la voz y no tuve tiempo de corregir su forma de tratarme, así que le pregunté, «¿Cómo supiste que era yo?». Lo pilló desprevenido, tosió 2 veces y al cabo de un rato, dijo, «Hace como medio año, Ethan te llamó por mi teléfono, así que guardé tu contacto». No esperaba esa respuesta. Hace medio año, de repente recordé que sí. En ese momento estaba durmiendo la siesta y cuando recibí la llamada, todavía estaba aturdido. Pensé que era el envío express que había pedido hacía un par de días, dije unas palabras con indiferencia y colgué. El otro lado no dijo nada y solo me escuchó en silencio. Al final, se oyó un suave zumbido. En ese momento sentí que la voz me resultaba familiar, pero no le di mucha importancia. Resultó que esa persona era Ethan. Michael vio que no había dicho nada y añadió, «Quería llamarte hace 2 años». Miró ese número durante 2 años, incluso yo podría memorizarlo, pero nunca se atrevió a llamar. Justo eso, y aún hacía medio año. Ya no lo soportaba más, así que marqué el número que tenía delante. Es difícil imaginar que alguien tan estratégico como él tuviera momentos de vacilación como este. Suspiré, le dije que entendía y le pedí que viniera y se llevara a Ethan. Si lo dejábamos dormir así, cuando viniera más gente después, no habría garantía de que alguien publicara las fotos. Michael asintió de inmediato, «Vale, llegaré pronto». La siguiente vez que vi a Ethan fue varios días después. Tras pasar el impulso, se tranquilizó e hizo algunas averiguaciones. Enseguida descubrió que no tenía ningún prometido y que, en cuanto al compromiso, era puramente ficticio. Michael me llamó para quejarse, diciendo que esta vez se había metido en un buen lío y que, durante el siguiente medio año, temía no tener tiempo libre. Ethan estaba furioso con él por difundir rumores y le asignó varios proyectos difíciles. Esa noche vi a Ethan en la puerta de mi casa, había superado su bajón anterior y parecía mucho más sereno. Me llamó con seriedad, igual que antes Anna. Se me encogió el corazón. Dio un paso adelante y bajó la mirada para mirarme. Fue un malentendido, lo siento. Me quedé sin palabras por un momento, y solo entonces finalmente lo miré. En la penumbra de la escalera, las cejas y los ojos del hombre seguían siendo hermosos. Se acercó un paso más, casi como si fuera una cuestión de vida o muerte, ¿sabes? Estos años te he extrañado mucho. Nunca antes había escuchado algo así de sus labios, por un momento me sentí un poco enojado y al borde de las lágrimas. Si lo hubiera escuchado antes,
quizás no habríamos llegado a este punto hoy y habría comprendido que sentía algo por mí. Entonces no me habría ido tan decididamente. Es extraño, en este momento mi corazón está inesperadamente tranquilo, e incluso tengo tiempo para pensar en lo que significa para Emily. Incluso una pareja perfecta puede acabar arrepintiéndose, ¿no? Como si viera lo que pensaba, Ethan frunció el ceño y dijo, hace mucho que se volvió a casar. Guardé silencio un buen rato, hasta que finalmente miré a Ethan y le dije, ya nada de esto importa. Incluso sin Emily, Ethan y yo quizá no hubiéramos tenido un buen final. Como dicen otros, nunca fuimos del mismo mundo. Yo era su pareja ideal, su segunda opción cuando se conformaba con menos. Desde el principio, estuvo mal. Después de ese día, no volví a ver a Ethan. Unos días después nuestro departamento salió a divertirse. A mitad de la comida, me aburrí y salí solo un rato. Inesperadamente oí mi nombre en el pasillo. ¿Quién no lo ha descifrado en estos últimos años? La persona que Ethan lleva en su corazón es Anna. ¿Quién lo hubiera dicho? Siempre creí que él y Emily eran la pareja perfecta. Alguien suspiró con pesar. Si esa Anna, bueno, tiene un pasado un poco flojo, además de que es fría cuando está con nosotros, nunca encaja del todo. Es justo el tipo de Ethan. Dentro de la habitación, la conversación continuaba. Había oído esas palabras muchas veces, pero esta vez, al volver a oírlas, mi corazón no se conmovió ni un ápice. Un instante después, unas manos me taparon los oídos y, tras un instante, me jalaron hacia atrás y abrieron de una patada la puerta de la habitación privada. Miré fijamente la espalda del hombre, que estaba a contraluz con una expresión sombría e incierta. ¿Qué tiene que ver contigo si coincide o no? Después de hablar, me miró, me apretó la muñeca y dijo, espérame afuera. No llevaba mucho tiempo afuera cuando Ethan salió. Le pregunté, ¿qué haces aquí? Me miró con una expresión que no pude comprender en sus ojos, como si simplemente pasara de largo. Respondí que no sin exponerlo, como si semejante coincidencia pudiera ocurrir. Suspiró, me miró y de repente dijo, ¿durante esos 3 años sufriste muchos agravios? Me quedé atónita un momento, luego negué con la cabeza, no realmente. Antes, cuando teníamos tiempo libre, nos sentábamos juntos a ver películas y charlar de temas triviales. Pero esas cosas ahora parecen haber sucedido en una vida pasada. En ese momento, si tuviéramos que usar una palabra para describirnos, sería distanciamiento. Poco después me enteré de que Ethan tuvo una pelea con la gente de la sala privada ese día, y causó un gran revuelo. Todos en el círculo decían que Ethan esta vez estaba furioso por una belleza, que iba en serio, y que esa belleza era su exesposa. Un par de días después me encontré con Emily, y esta vez me reconoció. Extendió la mano para estrecharme la mía. He visto tantas fotos de tu boda que, de hecho, debería haberte reconocido la última vez que nos vimos. Me sorprendió un poco. Sonrió con un toque de melancolía. De verdad, te tengo mucha envidia. Estaba un poco desconcertado. Me miró un poco aturdido por un momento y luego dijo, antes de casarse, todos creían que yo le gustaba. Había chicas como yo a su lado, nos compenetrábamos también. Ese año, le confesé mi amor delante de mucha gente. Le dije que intentáramos estar juntos, y él aceptó sin dudarlo. Fue muy bueno conmigo, pero pronto me di cuenta. Por muy bueno que fuera conmigo, no era amor. Simplemente no me quería. Nunca tomó la iniciativa de tomarme de la mano, ni le gustaba que estuviera demasiado cerca de él. Esto es muy diferente a lo que había oído antes. Emily me miró fijamente a los ojos. Así que en un ataque de ira, rompí con él. Le grité con voz ronca, diciéndole que una persona como él nunca conocería el amor en esta vida. ¿Sabes qué pasó después? Estaba de mal humor y me casé con otra persona. Después del divorcio, tuve un accidente de coche. Cuando se enteró, vino sin decir ni una palabra. Pensé que había recobrado la cordura, pero al regresar, me di cuenta de que solo era culpa. Miré el anillo de bodas en su mano, luego a ti. Levantó la mano con el rostro radiante. No te preocupes, esta vez no me desquité con nadie, pero aún así quiero disculparme contigo. Agregarte a WeChat y enviarte esas cosas fue, sin duda, un impulso egoísta.
Escuché aturdida hasta que Emily miró hacia atrás y preguntó, «Tengo el valor de empezar de nuevo, ¿y tú? En cuanto a Ethan, ¿qué opinas?» Me giré y vi al hombre no muy lejos. Me miró con cierta inquietud, como si temiera que nuestra relación empeorara. De repente pensé en aquella noche nevada de hace 2 años, de pie junto a la ventana. La persona que vi probablemente era la que tenía delante ahora. Caminó hacia mí y me explicó instintivamente, «Resulta que estoy aquí hablando de algo, y cuando supe que estabas aquí, me acerqué». Recordé muchos momentos pasados relacionados con Ethan. Recordé la primera vez que nos conocimos. Me senté incómoda frente a él. Me sonrió guapo y con ojos expresivos y me dijo, «Ese día me derramaste la sopa que me dio la lección, ¿recuerdas? Hola Anna, nos volvemos a encontrar». Todavía recuerdo aquella noche cuando llovía a cántaros, me dijo, «Seamos así». Y al día siguiente me compró un anillo de diamantes enorme, planeando volver a ir de luna de miel conmigo. Más tarde, cuando saqué el tema del divorcio, se sentó en el sofá y me dijo, «Piénsalo bien, tengo todo el tiempo del mundo. Sí, en este mundo no hay blanco ni negro». Como él dijo, no debería juzgar nuestra relación tan fácilmente. Seamos compatibles o no, lo que digan los demás no importa. Sonreí con lágrimas en los ojos. «Ethan, te gusto, ¿verdad?» Desde la perspectiva de Ethan, en una brillante noche de luna, tras separarse de Emily, dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Siempre se había tomado el amor a la ligera, pensando que no era para tanto, que no valía la pena perder el sueño, llorar o reír. Pero cuando intentó estar con Emily, lo único que pensaba era en la incomodidad. Más tarde, cuando supo que se había casado, estuvo preocupado durante mucho tiempo, tanto por Emily como por sí mismo. Pensó que Emily estaba preocupada y sintió que había defraudado los sentimientos de una buena chica. Quizás, desde el principio, no debería haber estado con ella. Siendo sincero, estuvo bastante preocupado en esa época. Hasta que conoció a Anna, ella era diferente a cualquier chica que hubiera conocido antes. Era muy testaruda y se lo tomaba todo en serio. Después de que él mencionara la camisa que se mojó con la sopa, la siguiente vez que se vieron, ella compró varias camisas similares y lo miró con algo de timidez. Casi olvidé cómo era esa camisa, así que compré algunas más. «Mírala». En ese momento Ethan sonrió. Es muy extraño, cada vez que la veía, quería reír. En ese momento pensó que enamorarse, incluso casarse, no sería tan malo si era con la chica que tenía delante. Más tarde, todo salió tal como lo había imaginado. Aún les quedaba un largo futuro por delante, hasta que llegó la noticia del accidente de coche de Emily. En realidad, no fue muy grave, pero por la culpa que sentía antes, fue, y por eso olvidó que Anna aún lo esperaba. Muchos años después, se convirtió en su mayor arrepentimiento, pero en ese momento no le dio mucha importancia. Volvió a casa como siempre, la vio y quiso explicarle. Pero parecía que ya no quería escuchar. Dijo que quería el divorcio, que estaba harta. Él lo oyó, pero solo sintió que se le desgarraba el corazón, que le dolía terriblemente. ¿Cómo podía estar cansada? Desde que se fue, él la buscó a escondidas muchas veces. Los billetes de ida y vuelta se amontonaban sobre su escritorio. No era tonto, pero en asuntos como este, era terriblemente estúpido. En la primavera del segundo año después de su partida, Emily se casó y se lo confesó. Dijo que de hecho había agregado a Anna a WeChat. En ese momento Ethan tuvo una revelación repentina, y lo entendió todo. No es que estuviera cansada de él, simplemente lo había abandonado por completo. No hay muro que no gotee, descuidarla fue culpa suya. Incontables noches quiso correr a ella y explicárselo todo con detalle, pero siempre le faltaba un poco de coraje. Es bastante sorprendente, ¿verdad? Se creía capaz de todo, pero al final resultó ser un cobarde. Sin embargo, afortunadamente aún quedan muchos años por delante y puede tomarse su tiempo. La historia termina.